Bien, buenas tardes, buenas tardes. Estamos en la asignatura Fundamentos del Trabajo Social y estamos ya en la tutoría número 9. Os recuerdo que nada más nos queda esta tutoría y otra más para terminar nuestras clases del temario que estamos trabajando, ¿vale? De la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social. Así que vamos a ir un poquito más rápido, pero porque podemos ir más rápido. Es decir, no son elementos dificultosos y podemos trabajarlo bastante bien. Os recuerdo de todas maneras que los PowerPoint que yo voy poniendo aquí, que no son lo que hay que estudiar, los que vaya a presentar a la asignatura, debéis de trabajarlo por el manual, pero bueno, pues si os sirve de orientación, os sirve de ayuda. Es verdad que hay algunos PowerPoint que resumen aspectos o elementos del manual de otra manera, que también os puede servir un poco de utilidad. Os lo voy a dejar cuando montemos el vídeo en abierto, ¿vale? Lo vais a tener debajo el enlace para que le podáis dar a descargar y no tengáis ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a entonces tutoría número 9, Fundamentos del Trabajo Social. Voy a compartir con vosotros dónde nos quedamos antes de las Navidades, ¿vale? Porque fijaros que ya ha llovido un poquillo, ¿vale? Un segundito, aquí está. Bueno, nosotros estábamos viendo, recordad que estábamos viendo el tema C, que es el modelo de intervención o los modelos de intervención con trabajo social. Veíamos que había diferentes maneras, modos de entender o de hacer, ¿no? De llevar a la práctica nuestro propio método en trabajo social. Decíamos, hay como diferentes escuelas, maneras de aplicarlo, que es verdad que son los denominados modelos de intervención y que cada modelo de intervención pues, nos sirve mejor para unos u otros niveles, para un tipo de casuística problemática, etcétera, etcétera. Y vimos varios de ellos, ¿vale? Eso es lo que estuvimos viendo justo antes de la fiesta de Navidad. Y nos quedamos concretamente en el modelo ecosistémico, aunque ecosistémico porque fusiona el modelo sistémico y el modelo ecológico. Vais a encontrar manuales o libros de trabajo social que trabajan o el modelo sistémico o el modelo ecológico o combinado, como es el caso que se os está poniendo en el manual de la asignatura. Yo decía, y ahora vamos a ver, lo siguiente que nos íbamos a quedar a ver eran los modelos psicodinámicos. Esos modelos psicodinámicos se llaman psicodinámicos porque van a trabajar desde aspectos que tienen influencia tanto de la psiquiatría como de la psicología y que por sus características van a ser, o fueron, vamos a llamarlo en pasado, los primeros modelos de trabajo social. Eso no significa que no sean modelos aplicables o aplicados, ¿vale? En la actualidad, simplemente que luego se han creado otros porque detrás hay otras teorías, otros conceptos sociales y teóricos que han amueblado la manera de intervenir el trabajo social de diferentes formas. Son complementarios, por tanto, a los aspectos o los modelos que se han creado con posterioridad. Pero es verdad que son los primeros que se crearon, coincide con modelos que tenían que ver con lo freudiano, con Sigmund Freud en origen, que esto también ha cambiado muchísimo, pero es verdad que se bebieron mucho del psicoanálisis. ¿Por qué? Pues porque el psicoanálisis en su día presentó una base instrumental, una base profesional que dio cuartel, dio cabida a una serie de profesiones emergentes, como por ejemplo el trabajo social o la propia psicología, que las dotó de profesionalidad, ¿vale? Es verdad que todo lo que sería el psicoanálisis no le permite a la disciplina que lo tenga, por ejemplo, avanzar, porque no enseña investigación, no dice cómo investigar, sino que parte de una manera de interpretar y a partir de ahí pues, se hacen variaciones, por ejemplo, las propias que introdujo el trabajo social, que sería la combinación de la parte social con la parte psicológica, por eso se llaman modelos también psicosociales, ahora lo vamos a ver, y que sirvieron de base, pero servían de base hasta ahí. Es decir, luego sí, es verdad que con la llegada de modelos como el propio conductismo, que lo vamos a ver, pues ya se volvió a expandir la parte o a desarrollar la parte más científica, tanto de la psicología como del trabajo social. De hecho, a nivel de cotilleo, ya sabéis que los psicólogos son los psicólogos y los psicoanalistas son los psicoanalistas. Y el que es psicólogo dice y expresamente afirma que no es psicoanalista. Es decir, hay como una ruptura con el propio psicoanálisis. El trabajo social no hace esa ruptura, sino que cogió el psicoanálisis, le dio los defectos y le metió la parte social y creó los modelos psicosociales que los ha ido aplicando, aunque ya digo, son más antiguos, pero podéis encontrar profesionales que perfectamente producen, trabajan y entienden la realidad de intervención desde modelos de tipo psicodinámico psicosocial, ¿vale? Dentro de esos modelos psicodinámicos, pues podemos encontrar, por favor, esta parte, tal y como está expuesta, está elaborada por mí,
en el libro viene explicado de otra manera, pero para sintetizarlo lo expongo de esta manera, ¿no? Estaría, por ejemplo, los modelos funcionalistas, los exponentes teóricos básicos, Torrand, Jane Dewey, Margaret Mead, y ahora que son personajes muy importantes, y los conceptos clave son, por ejemplo, orientación de crecimiento individual, el individuo se conforma por sí mismo, las relaciones interpersonales y las condiciones externas de su vida, es decir, yo soy yo, lo que me rodea y las circunstancias de lo que me rodea, ¿vale? Fijaros que son aspectos que van más allá de lo psíquico, ¿vale? Estamos metiendo en lo social. Respeto, muy importante estos modelos, a la dignidad y a la fuerza de las personas, postula que a pesar de las condiciones externas, las personas tienen en sí suficiente energía para realizarse, para salir de sus propios problemas. Pero tienen que conocer sus problemas, conocer sus límites, conocer sus condicionantes y, esto es muy importante porque ya está la social, conocer sus potencialidades, ¿vale? Fundamental en este modelo, en otros modelos. ¿Quiénes desarrollaron mucho modelo funcionalista, que es un modelo psicodinámico? Si aquí hay esto que estoy explicando de psicoanálisis, está ahí también, ¿vale? Pues bueno, están Smalley, pero sobre todo un personaje que es Jessie Taft. Los que estáis en la asignatura de origen y desarrollo, algo de ella hemos explicado, ¿vale? Pero son personajes muy importantes que bebieron de este modelo. El foco de la práctica, nos dicen, ¿no?, estas autoras, está en fortalecer el poder individual para incrementar el funcionamiento social. Es decir, vamos a hablar de empoderamiento, yo trabajo contigo, trabajo tus destrezas, trabajo tus habilidades, trabajo tus potencialidades, porque a partir de ahí vamos a conseguir que tú salgas de tu problema. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Va a ser tu héroe, propio héroe, ¿vale? El modelo hegemónico, tradicional, básico, que todo trabajador social de estos años para atrás se ha formado en España y fuera de España, son los denominados modelos psicosociales o modelos psicosociales. Muy importancia de la comunicación verbal y la no verbal, es decir, un buen trabajador social con el modelo psicosocial. A mí seguramente ya me estaría analizando de por qué me toco la barba, por qué estoy aquí apoyado, por qué tengo este brazo levantado, hacia dónde miro, cómo miro, si sonrío, si no sonrío, mi mirada, la posición de mis pies, si me siento junto a uno, si me separo de otro, si me siento entre dos, cómo hablo, cómo no hablo. Esto es fundamental, por ejemplo, para dominar las técnicas de la entrevista, ¿vale? La idea fundamental, bueno, os pongo la comunicación verbal no verbal, seleccionándose la información más relevante por medio de la retroalimentación y la empatía. Recordad que la retroalimentación es esa comunicación de ida y vuelta que va con información para allá, pero trae información de vuelta que al trabajador social pues nos apasiona porque con eso interpretamos mucho, ¿no? La empatía entendida como técnica, ¿no? Yo voy a ser empático, no, soy empático contigo, yo me entiendo la postura y experiencia el mundo desde tu posición, pero cuidado, pillo esa información, me salgo con esa información y la interpreto como técnico o trabajador social. No me quedo allí, porque si me quedo allí, al final, si empatizo, puede ser que te compadezca, y compadecer ya sabéis que es padecer con, entonces ahí dejo de ser trabajador social, ¿vale? Cuidadito. Idea fundamental, la del rol social que asume la persona por pertenecer a un estatus social determinado. La forma de comportarse está determinada por las experiencias que se esperan por pertenecer a un determinado estatus. Esto es muy importante. Es decir, yo soy preso de mis circunstancias porque se supone que yo tengo que comportarme en función de determinados roles, expectativas que determinan mi posición social y de la que no me puedo salir. Claro, esto agobia a cualquiera, pero nos agobia a todos porque todos jugamos con estas reglas. Y un problema para la evolución de la propia persona es lo que se conoce como el etiquetaje o etiquetado. El que me ponen los demás, no sé si habéis jugado a ese juego de que a uno le ponen aquí una etiqueta, a lo mejor eres bombero, y ahora los demás empiezan a interactuar contigo, tú no sabes lo que pones aquí, pero al final terminas adivinando qué es lo que te han puesto. Bueno, pues esto nos estamos refiriendo, pero a niveles grandes, ¿vale? Gordote. La manera de intervenir sería, pues básicamente la que ya conocéis, porque es el modelo básico de intervención. De aquí bebe, se nutre Mary Richmond cuando escribió el Social Diagnosis. Muy, muy importante. Realizar un estudio, identificar el problema, hacer un diagnóstico, encontrar la situación además del problema, hacer un plan, que es planificar, actuar o intervenir y al final, evidentemente, evaluar, aunque ya os he explicado muchas veces que no solamente evaluamos al final, sino que evaluamos al principio, evaluamos de manera constante, ¿vale? Y además también hacemos una evaluación final de objetivos que siempre haríamos al final, ¿vale? Aquí estarían personajes de la talla de Woods, Hollis, Hamilton. Todos estos personajes, muchos de ellos lo hemos dado en la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social
de manera así un poco más anecdótica, pero para que veáis que son sujetos o mujeres básicamente muy importantes en nuestra historia y en nuestra formación técnica y sobre todo quehacer profesional. Perdón. Otro modelo, ¡wow! Supermodelo. El modelo de modificación de conducta, trabajo social conductista, conductismo y trabajo social, me da igual, tiene un montón de nombres, ¿vale? Pero es coger las teorías conductistas, os recuerdo que las teorías conductistas no provienen de la psicología, ¿vale? Provienen del estudio son estudios de tipo neurológico, ¿vale? Vienen de otra parte, también biológico, ¿vale? Porque se trabaja con animales, la estimulación, cómo funciona el cerebro. Entonces se descubre que el cerebro comporta las reacciones que se dan a través de una serie de estímulos que provocan una serie de respuestas. Y tenemos los personajes como Watson, Pavlov, Skinner, que básicamente trabajaron casi todos ellos, por ejemplo, con perros. Se veía que el perro cuando se le iba a dar de comer, se le daba le hacían en los experimentos, ¿no? Sonaba una campanita previamente a darle de comer y le ponían la comida. Hasta que llegó un momento en que cuando sonaba la campanita, aunque todavía no hubiese aparecido la comida, veían que el perro salivaba, ¿vale? ¿Cómo se ve que el perro salivaba? Porque le ponían unos tubos en la boca al bicho y le hacían perrería. Pero técnicamente descubrieron que funcionan así los perros, por eso se les entrena con tíos y castigos premios, pero también los niños. A los niños también les damos castigos, les damos premios y también a los pobres. A los pobres les decimos, cuidado, que te doy una ayuda económica familiar si me firmas que tu niño vaya al colegio todos los días, tú vas a estar pendiente de que coma, de que vaya desayunado, de que vaya limpito, de que vaya... Y si no, castigo, te retiro la ayuda económica familiar. Esto es conductismo puro y duro. Es verdad que esto, bueno, estoy simplificando mucho, pero por favor entendérmelo porque es muy importante. Es otra concepción, no es psicoanálisis, ¿vale? Con el conductismo sí se pudo hacer investigación porque se empezaron a descubrir qué estímulos, qué respuestas, qué castigos, qué premios. Vais viendo cómo si se crea un estímulo distinto, puede controlar la respuesta, puede extinguirla, puede corregirla, puede hacer la contraria. Este tipo de cosas. Es decir, si yo tengo que trabajar con un grupo de niños o de adolescentes para que dejen de faltar al instituto, no me voy a ir al psicoanálisis, me voy al modelo conductista, porque yo lo que quiero es cambiar un comportamiento, además lo quiero hacer rápido, ¿vale? Entonces voy a trabajar con otro tipo de técnicas de trabajo social. Modelo conductista mola un montón para esto, ¿vale? Conceptos clave, toda conducta es aprendida, sin quererlo he explicado. La conducta a veces puede controlarse por sus consecuencias, ¿vale? Castigos, premios, y otras veces por los estímulos. Según lo que yo te dé primero, pues a lo mejor tú vas a hacer cosas distintas o nuevas o la misma que es la que yo quiero que tú vayas haciendo, ¿vale? Práctica profesional, bueno, pues ahí profesional nuestra, ¿vale? Porque Watson, Pablo Skinner ni eran psicólogos ni nada, eran gente que venían de otros campos, que nutrirán más de la parte médico-psiquiátrica, sobre todo el Skinner, y al final terminarán llevando sus conocimientos los psicólogos y los trabajadores sociales, entre otros. Tenemos a Thomas, a Breyer, a Yehu, ¿vale? Todos estos son personas del trabajo social. Trabajarán especialmente asesoramientos de conducta específica con el objetivo del cambio conductual, como por ejemplo eso que he comentado de acabar con un asentismo escolar o un abandono escolar o que la gente, el joven no haga Ramona, ¿no? Muy importante, no haga pella. Hay otro muy importante, que es el modelo cognitivo. Vais a encontrar en la bibliografía al uso, que muchas veces se llama modelo cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, ¿vale? El modelo cognitivo-conductual normalmente se suele trabajar, son dos modelos distintos, ¿vale? Lo que pasa es que el trabajo social, que tonto no es muy inteligente, dice, espérate. Yo sé que con lo conductual, que es lo que acabamos de explicar, modifico, trabajo aspectos muy concretos que requieren modificaciones, sobre todo rápidas, pero claro, ¿qué ocurre cuando yo dejo de trabajar lo cognitivo, lo conductual? Que puede ser que aquello que yo ya he conseguido modificar, el que sea se le vaya, ¿vale? Y otra vez vuelva a caer en ese comportamiento que no queremos que caiga. ¿Por qué? Pues porque el trabajo social, que no es tonto, sabe que detrás hay otra serie de condicionantes mucho más fuertes que pueden estar estimulando, por otro lado, que ese comportamiento que queríamos acabar con él, pues vuelva a aparecer. ¿Vais viendo por dónde voy? Es decir, hay aspectos mucho más profundos. Pero claro, esto no se puede trabajar de manera urgente, sino que se trabaja más a medio largo plazo, porque es cambiarle
la manera en que pensamos el mundo y las cosas. Es decir, hay que cambiar la parte cognitiva del sujeto. Si el sujeto cambia esa parte cognitiva, yo puedo conseguir grandes cambios, no de manera rápida, pero sí de manera a lo mejor definitiva o para toda la vida muy prolongada, porque estamos hablando de comportamiento medio. Por eso, muchas veces el trabajo social utiliza modelos cognitivo-conductual de manera combinada, mientras que estoy extinguiendo aspectos concretos de manera conductual, trabajaré la parte cognitiva de manera que consigamos cambios más a largo plazo. Seguiremos trabajando, ¿no? Ese modelo cognitivo se basa en la siguiente frase, os la pongáis. Somos lo que hacemos, pero también lo que pensamos. Esto es muy importante. Si yo pienso que yo soy feo, aunque no me lo haya dicho nadie, me voy a comportar como si yo fuera feo, voy a asumir que soy feo y a lo mejor le voy a ir diciendo a todo el mundo que soy feo, aunque la gente no me vea feo, pero va a empezar a verme feo porque yo los voy a convencer de que soy feo. Vais viendo por dónde voy, porque va por una parte de percepción. Somos lo que hacemos, que es la parte conductual, pero en verdad somos lo que pensamos, porque según lo que pensemos es lo que hacemos. ¿Vale? Entonces esto es muy, muy importante. En el libro os he sacado algunas fotos. Yo os recomiendo que trabajéis, por ejemplo, algunos problemas. A veces yo soy capaz de ponerlo aquí un poquito más en grande, así para que se vea, para que veáis los problemas, ¿no? de distorsiones, errores cognitivos que podéis encontrar, pero son muy chulos. Yo solamente os voy a dar 2 o 3, pero son muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, un error muy común cognitivo, o sea, de que tú te lo crees, tú lo piensas, es la generalización. Se extrae con definición, se extraen conclusiones generales de hechos aislados. Está enlazado con pensamientos absolutistas y dicotómicos del tipo todo o nada, o siempre o nunca, o bueno o malo, y también con la formación de estereotipos. Es decir, son esas personas que dicen, oye, mira esto, no, yo no lo veo así, pues entonces será esto otro, y hacen cataclá, es dicotómico, se pasa de A a B sin que haya, de blanco al negro sin que haya ningún tipo de gris de por medio, cuando eso no es real, ¿no? Ejemplos, el marido se deja las llaves olvidadas dentro de la casa, llama a su mujer para decírselo y ella le contesta, siempre te pasa lo mismo. Él dice, pero si solo me ha pasado una vez en 20 años, ¿no? Es un ejemplo poco chistoso, pero es real, es decir, una generalización, es decir, a través de un elemento que no es real, ¿vale? Se crea una generalización y a partir de ahí, pues la mujer o el hombre pueden interpretar que el hombre siempre se deja la llave o es muy despistado, cuando a lo mejor nunca le ha ocurrido, ¿no? Centrarse en lo negativo, descalificando lo positivo. Cuando decimos son personas pesimistas, o a lo mejor lo que tienen es una distorsión cognitiva. Si se exageran los aspectos negativos en detrimento de la valoración de los aspectos positivos. Cuidado, porque esto puede determinar tus acciones, la percepción que tiene la gente de ti. Cada vez que vas a emprender algo, tú siempre piensas que vas a fracasar. A lo mejor no es depresión, pero ¿y si se agrava? ¿Vais viendo por dónde voy? Un hijo, le dice a un padre, me cuesta mucho estudiar, apenas duermo, no avanzo, no me entran las cosas, no ceno, no tengo tiempo para salir, discuto con mamá, seguro que suspendo. Le contesta el padre, anda, no te quedes tanto que al final siempre supera todo lo que te propones y al día de mañana tendrás un título. A lo mejor el chaval tiene en ese momento, se está muy centrado en lo negativo, pero si hace un histórico de cómo ha ido, pues a lo mejor nunca le cae ninguna. Entonces, ¿es verdad eso negativo? No. A lo mejor es una distorsión de tipo cognitivo. Vais viendo por dónde voy, ¿vale? Tenéis también otros, como por ejemplo ¿no? Mitigar los logros personales y magnificar los déficits. Es un error cognitivo frecuente en personas con depresión o autoestima baja, relacionado con el locus de control. El locus de control es achacar a elementos, hay dos, ¿no? El locus de control interno, locus de control externo. Por favor, sé que voy un poco rápido, pero no os preocupéis porque eso también vais a encontrar información en el manual. Locus de control interno es todo lo que ocurre bueno y malo, me lo achaco a mí, vamos a partir por ahí. El locus de control externo se lo achaco al exterior. Por ejemplo, un estudiante dice, he aprobado el examen porque era fácil, he tenido suerte. Entonces le contesta a otro, pero si has estudiado un montón, claro, si yo digo que el examen es fácil, he tenido suerte, es un locus de control externo, es decir, no ha dependido de mí ni de mis horas de estudio que yo haya aprobado. ¿Vais viendo por dónde voy? Cuando a lo mejor te ha parecido fácil porque has estudiado un montón, por eso te ha parecido fácil. ¿Se entiende esto? Un estudiante dice, he suspendido porque soy mal estudiante y no valgo para nada. Otro le contesta, eso no es cierto, es que el examen era muy difícil. O sea, aquí
uno con logos de control interno y otro con logos de control externo, ¿vale? Pero un poco así también podéis ver aspectos como la personalización, anticipación de consecuencias negativas sin fundamento, razonamiento emocional, perfeccionismo, hay un montón, inferencia arbitraria, abstracción selectiva, o sea, tenéis un montón de cositas muy, muy buenas, muy interesantes, que yo me las miraba como trabajador social para entenderla, porque hay muchas veces que estamos delante de nuestros usuarios, de nuestros clientes, como trabajadores sociales, y si tenemos esta teoría aquí en la cabeza, vamos a reconocer esas distorsiones cognitivas y por tanto vamos a poder trabajarlas. Es muy, muy interesante, ¿vale? Hay otros modelos que son los denominados, por ejemplo, modelos humanistas y asistencialistas. Son los más poéticos, los más bonitos. Son aquellos que se centran en el propio sujeto. O sea, eso del conductismo y el psicoanálisis pasan un poco de él porque son teorías un poco como deterministas. Oye, mira, si nos funcionamos por estímulo y respuesta, nosotros somos como máquinas, macho, nos dan un botón y en función del botón que nos den nos movemos. Eso es lo que dice esa teoría, a grosso modo, ¿vale? O cognitivismo también, en función de lo que yo ya me haya metido en la cabeza, de mi experiencia, no sé qué, interpreto la vida, me comporto, es como si nos hubieran metido un programita y a partir de ahí funcionamos. Psicoanálisis, en función de el ello, el super yo, el ello, el ego, tus experiencias pasadas, cómo estaba con tu padre, con tu madre, todo eso determina cómo yo soy, si encuentro trabajo o no, vais viendo por dónde voy, ¿no? Entonces hay otros modelos, humanistas y existencialistas, por ejemplo, aquellos que se centran en la búsqueda de aspiraciones como la autorrealización. Recordad que estuvimos dando algo de Maslow, concretamente lo recordáis por la pirámide de necesidades, pues está por aquí metido, aunque Maslow era un poquito determinista también, confianza en el significado subjetivo de las experiencias y el crecimiento positivo. O sea, las cosas muchas veces no son como son, sino como la gente las vive, las experiencias, las percibe. Fijaros que estoy utilizando un lenguaje infinitamente más subjetivo que los modelos que hemos estado trabajando aquí. Entonces, en función de eso, podemos crear o se puede crear, o la persona puede crear o construir una manera de comportarse con el mundo, con los problemas y con su propia vida, ¿no? Hay diferentes modelos humanistas y existencialistas. Ahí estaría, por ejemplo, uno muy bueno de la teoría de la no directividad de Carl Rogers, que en trabajo social hablamos del modelo centrado en el cliente, que es muy bueno, ¿vale? Muy bueno. La propuesta es la persona tiene capacidad suficiente, el cliente o la persona, la puede encontrar de las dos maneras, la persona tiene capacidad suficiente como para manejar de forma constructiva todos los aspectos de su vida que posteriormente puede ser reconocido en la conciencia. Básicamente, la resolución de un problema parte hasta incluso de la misma toma de conciencia del propio problema y de qué es lo que lo está causando. Simplemente con eso ya jugamos con otras reglas. Aquí hemos puesto algunos ejemplitos de ese tipo de cuestiones. Se interviene entonces acompañando al sujeto en su resolución, porque al final va a ser sujeto con nuestras orientaciones, ayuda, centrándonos en él, el que consiga salir, pero desde este punto que estamos hablando más de tipo humanista. Muy importante también, lo vais a conocer en la literatura al uso, el modelo transaccional de Eric Berne, está, os pongo aquí, influido por Freud, ¿vale? Por un poquito de teoría psicoanalítica, pero ya digo, tirando hacia lo humanista existencialista, conceptos clave, ¿no? Las personas con dificultades emocionales o sociales son capaces de comprender esas dificultades y cambiar. Recordad que el psicoanálisis, cuando se hace terapia psicoanalítica o terapia de diván, eso que se tumba en el diván y empieza a contarle la historia, le empieza a contar historias y le van haciendo preguntas y tiras para atrás, tiras para adelante, un sueño, lo que se está haciendo es una toma de conciencia, ¿vale? Cuidado, desde el tipo de punto de vista freudiana, pero los modelos de este tipo también juegan con esa toma de conciencia, aunque ya sea más de tipo humanista, ¿vale? Aquí tenemos personajes de la talla, son trabajadores sociales como Turner, donde habla de la estructura de la personalidad que incluye a padres, adultos, niños, el uso de juegos, de interacciones. Ya digo, modelos muy interesantes que permiten ir mucho más allá con una metodología mucho más abierta, más subjetiva, más perceptiva que utilizan los trabajadores sociales, ¿vale? Se pueden combinar con otros modelos, porque recordad que luego el trabajo social tenemos la virtud del mestizaje metodológico,
¿vale? Y ese mestizaje metodológico nos permite muchísimas cosas muy bien hechas. Bueno, hay otros que son los denominados modelos existencialistas. Aquí estaría, por ejemplo, pongo Krill o Kreil. Los usuarios deben centrarse en la exploración de sí mismos y de su entorno. Si os dais cuenta, todo se centra en el propio sujeto y a partir de ahí empezamos a construir. Pero claro, si jugamos así, el trabajador social aquí, os pongo, no realiza un diagnóstico, ni hace un pronóstico, ni una prescripción, sino que estimula al propio usuario para que éste busque nuevas opciones vitales y que la recuperación o el trabajo o la exploración y por tanto la resolución de aquello que le agobia, el conflicto, el problema, parta del propio sujeto del que está también la solución dentro, ¿vale? Bueno, hay otros modelos que se llaman modelos existencialistas y humanistas, pero son bastante técnicos. Por ejemplo, el modelo de crisis. Yo sé que el libro os habla de el modelo de intervención en crisis, pero si somos coherentes, hay al menos en trabajo social, según las escuelas, entre 3 y 4 modelos de intervención en crisis distintos, ¿vale? Con bases comunes. ¿Vale? Por ejemplo, las fuentes son Linderman, Kaplan, también estaría aquí, que no lo he puesto ahora, me ha venido a la mente, Manners, con 2 Ns, ¿vale? Manners son teóricos de los modelos de intervención en crisis, digo los, ¿vale? Conceptos clave, teorías eclécticas, o sea, un mestizaje de teorías basadas en el énfasis de la psicología del ego, por tanto hay psicoanálisis, y la teoría del estrés, muy importante. La teoría de, no sé si os pongo aquí algo de modelo de intervención en crisis, bueno, sí, os lo voy a explicar un poquito. En la práctica profesional están en trabajo social Rappaport e INI son los fundamentales, no son los únicos, ya he dicho que hay varias escuelas, donde trabajaríamos el asesoramiento para la estructuración de la personalidad, defensas básicas, patrones habituales de comportamiento y recursos. Vamos a concretar, ¿vale? Porque así dicho, dice, bueno, entonces esto de la intervención, ¿en qué consiste? No agobiarse. Mira, el modelo de intervención en crisis viene para intervenir cuando se produce una crisis. ¿Qué es una crisis? Estado de conmoción, de parálisis de una persona que sufre o ha sufrido un gran shock. Puede ser un gran shock o una acumulación de estresores de manera continuada que ponen a la persona en situación de shock, ¿vale? Sobreviene cuando el estrés, pues se llaman estresores, actúa sobre un sistema y requiere un cambio que se sitúa fuera del repertorio habitual de respuesta. La persona o la familia, puede ser también a nivel pareja también, se encuentran ante un obstáculo para que nos entendamos que no puede superar por sus propios medios, no sabe, por tanto se quedan paralizados. Es decir, me quedo en una situación que no doy ningún paso, no puedo continuar mi vida porque como mis bases se están moviendo, me encuentro muy inestable, no puedo dar un paso porque pareciera que me voy a caer. Esta, más o menos, para que se entienda, sería una definición de crisis, muy, muy importante. ¿Vale? Imaginaros que vosotros, yo qué sé, os llaman por teléfono, oye, mira, que tu padre o tu madre han sufrido un accidente de coche. No me diga, no me diga. Sí, ¿qué ha pasado? Mira, pues se han estrellado y ha muerto tu padre, tu madre y tus 2 hermanos. Y los abuelos que iban en el coche también han muerto. Y te has quedado solo. Eso es una crisis. A partir de ahí, ¿tú qué haces con tu vida? ¿Qué haces? Ni siquiera sé qué preguntarme, porque no sé cómo responder ante este shock. ¿Vais viendo por dónde voy? ¿Vale? Esto es un ejemplo de modelo de intervención en crisis. El objetivo pues, sería la restauración del funcionamiento social y el estímulo de la capacidad adaptativa. Es decir, vamos a volver a esa persona pueda retomar su normalidad intentando salvar esa situación, ¿vale? A través de una capacidad adaptativa que el propio modelo te enseña cómo hacerlo. Yo no puedo entrar más porque sería muy complicado, pero hay crisis que son por desmembración, es decir, que te falta un miembro me refiero a un miembro de la familia, este ejemplo que he puesto, por accesión, tienes un hijo y eso crea una crisis, por desmoralización con desmembración o accesión, crisis que implica o abarcan cambios de estatus, por ejemplo, que te empobrezca de golpe o, atento, cuidado, que te toque la lotería de Navidad y te enriquezcas de golpe. Todo esto son cambios bruscos de estatus que pueden significar una crisis, ¿vale? Que tú no sepas qué hacer con tu vida y te paralice, ¿vale? Modelo de intervención en crisis también te enseña, por ejemplo, que hay fenómenos que acompañan esas crisis, como son la depresión. Recuerda que la depresión es... primero tiene que ser diagnosticada por un especialista que no es un psicólogo. Recuerdo que la depresión es una enfermedad y la depresión
la diagnostica los que trabajan las enfermedades, que son los médicos, en este caso un psiquiatra, ¿vale? Pero sí podemos ver, observar sintomatologías depresivas, ¿vale? La depresión es la impotencia, por ejemplo, una de las bases, ¿no? Para salir de cualquier situación, incapacidad. Es pensar que todo está perdido antes de empezar absolutamente nada. Frases como, venga, vamos a hacer tal actividad. ¿Para qué? Si no me va a gustar, me voy a aburrir, no tiene sentido hacerlo. Esta situación, ¿no? Eso ya está perdido todo antes de, ni siquiera la ha empezado, ¿vale? Pero la persona no puede. Miedo, temores ante lo que pueda deparar el futuro para el propio usuario. Hay miedo, porque la depresión tiene mucho miedo. Hay ira, cuidado, también se puede dar combinado o sin depresión. Reacciones a las frustraciones y a las situaciones traumáticas de la vida de las personas. Recordad que toda ira detrás tiene algún tipo de frustración que la sustenta. Esto es muy importante. También esto es una percepción, un daño de tipo cognitivo, ¿vale? Y la ansiedad, que puede ir combinada con todas ellas o por su cuenta, como ya digo que no hay reglas fijas absolutamente, que la persona se siente invadida por sentimientos difusos que le impiden expresar con claridad sus problemas y le incapacita para tomar decisiones. Si os dais cuenta, se pueden combinar con todo esto, más los cuadros de ansiedad física, de respiración, de mirada, de mareos, de un montón de historias, ¿vale? Pero ya sería esa parte más física. Y también estaría otro tipo de modelos. Hemos dicho modelos de intervención en crisis y, como no, otro tipo de modelos que son más de tipo comunitario, más de tipo social, como son los modelos crítico radical. Son modelos, aquí damos un cambio radical y son modelos de tipo, sobre todo que nos van a servir para grandes cambios grupales o sociales. Son ideas fundamentales. Explicar los elementos siempre desde una perspectiva global, ¿vale? Es decir, yo trabajaré aquí, como por ejemplo, con una comunidad, un barrio. Oye, pues este barrio, ¿por qué es tan pobre? Pues no, es pobre porque no está dotado, no hay carretera, no hay negocio, no hay escuela, no hay empleo. Fijaros que voy a trabajar en otros aspectos, no estoy trabajando en aspectos psicológicos de los individuos, ¿vale? Se aplica a partir del propio conflicto, es decir, tiene base marxista. Es decir, esta gente son pobres porque hay gente, otros, que crean las condiciones para que esta gente sea pobre. Y estos pobres se lo creen, reproducen además también esas condiciones y obedecen para que los otros sigan siendo ricos. Es decir, la respuesta sería un conflicto entre los dos grupos de interés para que este grupo que está pisado dejase de estar pisado por las condiciones que genera y crea este otro grupo de interés. Esto que acabo de resumir es marxismo, pero muy, muy resumido, pero para que lo entendamos bien, ¿vale? Énfasis en la autoconciencia, ¿vale? Es decir, si yo no sé que existen esos condicionantes y que esta gente crean esta situación de pobreza mía, ¿yo cómo voy a darle una salida, una solución, si no sabe que me ocurre esto? Pues ¿cómo se empieza haciendo? Pues a través de entérate, autoconciencia, ten conciencia de que tú eres pobre por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Vale? Por ejemplo, estoy diciendo, por favor, entenderme, estoy utilizando etiquetas muy simplistas. Participación de los propios oprimidos en el cambio. Al final, son aquellos que están mal, los que quieren cambiar su situación, los que deberían de tomar el protagonismo y cambiarlo. Cuidado, porque ya hablamos de enfoque marxismo, podríamos hablar de revolución, pero hay otro enfoque, por ejemplo, el enfoque problematizador de Paulo Freire, muy importante. Si os mola, tirar por ahí. Esto lo utiliza mucho la gente de pedagogía, los educadores sociales, los maestros, trabajan mucho este enfoque y tiene mucho que ver con este tipo de cuestiones, pero desde otra óptica más light, vamos a llamarla, ¿vale? También estaría aquí el trabajo social feminista de base. Si os dais cuenta, el feminismo original es como una lucha de clases, si se entienden parámetros marxistas, ¿vale? Es un conflicto entre grupos. La situación de las mujeres, la que es, porque hay otro grupo que se llaman los hombres, que crean las condiciones sociales, económicas, culturales, tirirí, para que estas mujeres estén como están. Pero es que además ellas se lo creen y además reproducen esos valores y crían a los niños y a las niñas también con este juego, con el cual siempre las mujeres están aquí abajo y los hombres están aquí arriba. Esto es marxismo, ¿vale? Y hay un trabajo social original feminista que parte de aquí,
¿vale? Luego hay otros tipos de feminismos que son más, no son tan vinculados a los marxismos, ¿vale? Que son más de tipo más suave también, vamos a llamarlo así, online, que se basan en otro tipo de teoría, que también se hace trabajo social feminista con ellos. Perspectiva del empoderamiento de la población, al final, es decir, si toda la clave fundamental es aquel que esté mal y que quiera cambiar, va primero que se entere por qué está mal, que se entere que puede estar mejor, que se entere de cómo puede cambiarlo y que sea protagonista de su cambio, ¿vale? Por eso se habla del propio empoderamiento, ¿vale? Bueno, como sabéis, siempre al final del tema os pongo algunas preguntas de repaso, échale un ojillo, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es que vamos a finalizar el propio tema 6, que con eso yo ya me conformaría de todo lo que podemos nosotros trabajar. Entonces voy a dejarlo de emitir, un momentito, a ver, por aquí. Vale, espero que no me haya congelado la imagen porque ves que cuando cambio de PowerPoint hace plof y me quedo ahí bloqueado y además no se ve ni el PowerPoint ni nada, ¿vale? Bueno, vamos a empezar otro tema. Vamos a empezar el tema 7, que es un tema harto interesante. Un momentito que os lo pongo, lo proyecto. Si me deja el ordenador, que creo que me va a dejar. Vale, el tema 7 es el tema de los ámbitos de intervención en el trabajo social. Recordad que empezamos nosotros esta asignatura hablando de qué era el trabajo social, que era la definición del propio trabajo social. Nos enteramos de lo que era el trabajo social, espero que nos hayamos enterado. Y que seamos capaces de explicárselo a cualquiera que nos pregunte ¿qué es eso del trabajo social? Y seamos capaces de explicarlo porque es muy importante hacer eso y ser pedagógico con nuestra propia profesión. Y este tema lo que viene a decir es dónde ejercemos. Y se queda corto, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros ámbitos de intervención en el trabajo social? No tiene especiales problemas. Yo voy a dar de manera resumida el tema porque ya digo, solamente tenéis que hacer una lectura atenta. Me voy a parar un pelín en aquellos aspectos que puedan requerir un poquito más de explicación. Por ejemplo, el tema empieza hablando de las funciones que tenemos los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales cumplimos un montón de funciones. Algunas de ellas las hemos trabajado en el tema 1, también dimos algo de funciones, por favor corregirme, parece que me equivoco en el tema de la ética que fue el tema 2, por ahí. Pero las funciones del trabajo social son, trabajamos la función preventiva, es decir, nosotros actuamos antes de que se generen problemas, funciones de atención directa o lo que es lo mismo, trabajamos cuando ya hay problemas, ¿vale? Funciones de planificación, nosotros planificamos, diseñamos estrategias para terminar con los problemas, ¿vale? O para prevenirlo también. Funciones de tipo docente, es decir, los trabajadores sociales hacen transferencias y hacen acopio de sus propios conocimientos para poderlos pasar a las siguientes generaciones. Muy importante esta transferencia porque además de ella depende también lo que serían los avances de tipo científico-técnico en el campo nuestro, ¿vale? Funciones de promoción e inserción social, hemos dicho prevención, atención y promoción e inserción social. ¿Qué es esto? Prevenir antes de que ocurra algo, atención directa o asistencia sería cuando ya hay un problema, y la promoción e inserción social son, la inserción social es cuando ya una persona ha sufrido un problema y está deteriorada, expulsada, externa, excluida socialmente, y nosotros vamos y la insertamos socialmente, nuestra metodología. Y la promoción, que es otra cosa diferente, es aquellos que no tengan nada, pero que tengan cosas muy buenas, y a los que tengan cosas muy buenas, aunque tengan algo, el juego al tema de la promoción para desarrollar sus capacidades, habilidades, etcétera, etcétera. Y me sirven para prevenir, para intervenir y para insertar socialmente. Eso es la promoción, que es una de las bases fundamentales, funciones del trabajo social. Funciones de mediación. Ahora se pueden hacer, por ejemplo, máster, ¿no? Yo dirijo con mi colega José Luis Sarasola un máster de mediación en la Pablo de Olavide, que os recomiendo si os interesa el campo de la mediación, donde se trabaja la mediación y te puedes convertir en mediador. Pero que sepáis que la función de mediación ya viene implícita en el propio trabajador social. Lo que pasa es que hay que saber cuándo mediamos y cómo mediamos, porque en el momento que nosotros somos o nos posicionamos como parte, ya no podemos mediar, ¿vale? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Función de supervisión, que es supervisar el trabajo de otros colegas o ser supervisado por otros profesionales de mayor rango o prestigio o experiencia para poder resolver nuestras problemáticas. Funciones de evaluación, evaluamos y demostramos lo que nosotros hacemos, va implícito en la propia metodología del trabajo social, es fundamentación.
También muy importante la función gerencial. Que un trabajador social no solamente hace una entrevista de trabajo social, sino que a lo mejor dirige un centro de mayores o un centro de servicios sociales o dirige un programa, un servicio. ¿Vais viendo? Eso quiere decir que sabe de recursos humanos, sabe de temas de seguridad social, sabe de temas de sanitario con el tema de COVID, sabe de políticas de calidad, sabe de ¡wow! Porque lo tiene que saber porque es el jefe o la jefa, ¿vale? También eres gerencia, es gerente. Función de investigación, muy importante. La investigación es un elemento parejo e implícito del propio trabajo social, que en muchos casos el trabajo social ni sabe que lo tiene, porque está absorto en su mundo profesional, pero que es directamente transferible. Su experiencia profesional, por ejemplo, haciendo evaluaciones, ¿vale? Es directamente transferible haciendo un estudio, tanto un estudio como una evaluación son tipos de investigación directa. En las propias planificaciones, cuando las montamos también, es muy fácil. Lo que pasa es que hay trabajadores sociales o profesionales que pues no lo saben o no lo han podido implementar o no tienen tiempo. Pero realmente la función de investigación es tremendamente sencilla, la transferencia y la generación de conocimiento directo desde la práctica, ¿vale? Pero para ello tendríamos, no lo puedo explicar aquí, pero tendría que dar un curso específico, pero es súper sencillo controlando los otros instrumentos. Y también la función de coordinación, o lo que es lo mismo, yo no soy yo un trabajo social conmigo mismo, yo solo, sino que hay un montón de profesionales que seguro que me van a ayudar, necesitan mi colaboración y que entre todos podemos ayudar a resolver una problemática social, una problemática de pareja, una problemática familiar. Y a mí como trabajador social me va a encantar esa coordinación porque para mí cada profesional que interviene en un caso no es un profesional, es un recurso humano o un servicio que yo como trabajador social utilizo para la resolución de un problema. Esto que yo acabo de comentar en esta frase, hay muchas otras profesiones que trabajan con nosotros que no la entienden o no se la han enseñado así o no ven esa capacidad, ¿vale? Pero es muy sencilla también, ¿vale? Bueno, vais a encontrar también, bueno, diferentes ámbitos profesionales del trabajo social. Os recuerdo que había metodologías distintas, no quiero explicarlas ahora porque las explicamos en el tema 5, ¿no? Antiguamente se habla de métodos de caso, grupo, comunidad. Evidentemente no son métodos, son niveles de intervención que pueden ser, hoy hablamos de individuales, familiares, grupales, comunitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Son niveles donde aplicamos una misma metodología. Ámbitos profesionales que vais a encontrar en el libro, hombre, pues áreas de bienestar social, sea sitio, salud, centros de salud, hospitales, psiquiatría, educación, equipos multidisciplinares. Ojalá la educación tuviera en cada colegio un trabajador social, cambiaría muchas cosas. Vivienda, promoción pública de vivienda, rehabilitación. Ojalá las políticas de vivienda tuviesen un trabajador social cada vez que tienen que valorar la entrega de una vivienda. Trabajo, empresas preestatales, privadas, organizaciones sindicales, ahí hay también trabajadores sociales, pero todavía faltan un montón. Servicios sociales comunitarios, que son los servicios sociales de base, destinados a todos los ciudadanos con prestaciones básicas, ¿vale? Todo el sistema o la red general de servicios sociales cuenta o tiene como profesionales estrellados los propios trabajadores sociales, no son los únicos, cuidadito con esto, ¿vale? Servicios sociales sectoriales o sectoriales especializados en determinados sectores, por ejemplo, en servicios de familia e infancia, juventud, fijaros en el tema de mayores, todo lo que hay, ¿vale? Discapacidad o mundo de la diversidad funcional, minorías étnicas, mundo de la toxicomanía, personas privadas de libertad y el recluso, temas de extranjería, refugiados, la inmigración, mendigos, transeúntes, no hablamos así, hablamos de personas sin hogarismo, fenómenos del sin hogarismo o cualquier colectivo, ¿vale? Organizaciones de tipo no gubernamental, bueno, aquí os pone el libro nombre concreto, Cáritas, Cruz Roja, 11, me parece muy mal, serían organizaciones de tipo no gubernamentales con o sin ánimo de núcleo, de fundaciones, movimientos asociativos, sindicatos, que también se ha mencionado antes en tema trabajo, serían elementos, ¿no? Los servicios sociales, pues son los colectivos, los contextos donde más hay. Os recuerdo que los servicios sociales tienen dos niveles de atención. Uno, esto es como, para que lo entendáis, es como el médico de cabecera, ¿vale? Tú cuando tienes un problema médico no vas directamente a un especialista, sino que vas a tu médico de familia, médico de cabecera, tu centro de salud. Servicios sociales es igual, tú tienes un problema de tipo social, vas a tu centro de servicios sociales, ¿vale? Y concretamente vas al trabajador social de los servicios sociales comunitarios, quien si lo requiere o lo ve necesario, te deriva o te canaliza, ahora veremos, a servicios especializados, los que sean, ¿vale? O dentro de los servicios sociales comunitarios a otros servicios que podemos encontrar. Por ejemplo, como son, según el plan concertado del año 88,
el SIVO, Servicio de Información, Orientación o Valoración Social, el SA, los servicios de ayuda a domicilio, el CORE, Servicio de Convivencia y Reinserción, que es el tema de familia y menores, o el COSO de Convivencia y Cooperación Social, que es el tema de asociacionismo, participación, etcétera, etcétera, todo eso estaría. Y prestaciones complementarias, ayudas económicas familiares u otras, que se marquen desde los propios comunitarios o que siendo servicios básicos se gestionen desde otras partes de la administración, pero son servicios básicos como aquí en Andalucía que están separados, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en verdad son prestaciones o servicios dentro de los mismos servicios sociales comunitarios. Los servicios sociales especializados tenemos de familia, de infancia, de juventud, esto lo veis tranquilamente en el libro, del mundo de las adicciones, fíjate, tenéis desde la prevención, rehabilitación, reinserción social, de adicciones de toxicomanía y sustancias alcohólicas, ¡buah! De todo, de tema de discapacidad, o es que ya se habla de diversidad funcional, prevención, rehabilitación, reinserción, tenéis de todo, ¿vale? De todo tipo de discapacidad o de todo tipo de diversidad funcional, física, psíquica, sensorial, etcétera, etcétera. Programas de mujer, pero al final de mujer todo lo que puede entrar, de persona mayor todo lo que puede entrar, de prevención del tema de delincuencia y reclusos, minorías étnicas, personas sin hogar, que antes lo hemos mencionado, ¿no? También, por ejemplo, el segundo contexto más importante donde encontramos trabajadores sociales es en el campo de la salud. Muy importante, y todavía nos falta, ¿eh? Todavía nos falta. Además, os tengo que recordar, la asignatura de Orígenes y Desarrollo lo hemos trabajado, que las primeras, bueno, ahora lo vamos a ver en el siguiente tema, las primeras escuelas de trabajo social básicamente fueron dirigidas por médicos, ¿vale? Hoy precisamente hablaba con mi maestro, José Luis Malagón, de manera informal en un café, y me estaba contando cómo el propio trabajo social latinoamericano surge hay dudas entre Chile y Brasil, pero lo sitúa más en Brasil, no, en Chile, perdón, donde también se inició también con directores que eran médicos, es donde no llega la medicina, no llega el enfermero o la enfermera, que son las cuestiones sociales y requerían esas figuras, ¿no? Fijaros la importancia que tiene. Aquí en España existe una asociación nacional, una asociación de trabajo social y salud, hay revistas de trabajo social y salud, hay una trayectoria muy, muy potente en el tema de salud, muy, muy fundamental, no solamente ya como veis en España, sino en otros contextos. Y en el libro, pues más o menos, no me voy a parar, porque no tiene complicación, pero vais a ver cuáles serían las funciones de los trabajadores sociales en el contexto de salud, ¿vale? En educación, este sector está por explorar, es un sector, ya os he comentado, que tiene funciones asignadas, hay equipos en los sistemas educativos, en la Junta de Andalucía, en las que Andalucía está muy poco desarrollado, hay una ratio de trabajadores sociales bajísima, 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 bajísima por alumno tanto de primaria como de secundaria, etcétera, etcétera. Una verdadera lástima. En un colegio debería de haber, en un colegio básico de que tenga 3, 4 líneas, debería de haber un equipo de trabajadores sociales, no un trabajador social. Y ni siquiera hay un trabajador social por colegio, ni siquiera hay un trabajador social por 2 colegios, ni siquiera hay un trabajador social por 5 colegios. Es una verdadera lástima, porque hay mucho trabajo social, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Le digo una verdadera lástima. Pero por favor, mirad las funciones porque son muy interesantes. Hay otras comunidades autónomas que esto lo tienen un poquito mejor, ¿vale? Ahí tenéis función de educación. Bueno, en el campo de la justicia somos muy importantes. Trabajamos en juzgados de menores, donde hacemos servicios de tipo de asesoramiento psicosocial a los jueces a través de informes. Nosotros somos peritos sociales. También se nos llaman peritos forenses, es decir, un forense no es solamente el de CSI o el de la serie esta americana que siempre es un médico o alguien químico, biólogo que toma las muestras, sino que tú puedes hacer un análisis de tipo, un peritaje o un análisis de tipo forense, ¿vale? Pero con los elementos sociales, y ahí el técnico que lo hace es el trabajo social. El trabajo social, de hecho, hay formación específica en los colegios de trabajo social sobre cómo hacer informes sociales periciales, y además hay bolsas de contratación de trabajadores sociales, peritos sociales, forenses sociales, de la que tiran jueces, de la que tiran fiscales, de la que pueden también participar o tirar abogacía. Recordad que siempre que hay un tema de, yo qué sé, separación con tema de hijos, si la acusación pone un informe social, que ya hay un trabajador social, seguramente la defensa, vamos a llamarlo así, o la otra parte, pues también va a querer tener suyo y va a contratar a un trabajador social
para hacer sus correspondientes informes. Esto es trabajo, es un sector muy importante, ¿vale? Hay mediación con las víctimas, programas de seguimiento de medidas de medio abierto, atención a centros de internamiento con menores infractores, aquí campo bastante, etcétera, etcétera, etcétera. También tenéis juzgados de primera instancia y, por supuestísimo, todo lo que es el trabajo social en instituciones penitenciarias, que le echéis un ojito. Vais a encontrar, bueno, el sistema de justicia también hay en el autonómico forense, juzgado de vigilancia penitenciaria, bueno, tenemos sitio en un montón de sitios. En temas de vivienda, os pongo ahí que marquéis, hagáis también lectura de su apartado, veis que los colectivos más vulnerables que nosotros trabajamos, también con el cooperación social y tercer sector, echa un ojito, que también hay cositas muy interesantes. Por favor, trabajo social de empresa, muy importante. Trabajamos en empresas, generamos prestación de servicios, generamos negocio, mucho negocio, y además hay empresas solo de trabajo social que dan prestaciones de trabajo social y servicios de trabajo social. Así que buscarlo por internet y a lo mejor dentro de unos añitos nos vemos aquí con gente trabajando en el sector empresarial, que hay muchísimas cositas muy buenas y muy interesantes para el trabajo social, ¿vale? El tema de empresa. Otro, pues sería todo lo que es la docencia y la investigación, así que si os gusta, pues me lo decís y os digo cómo lo tenéis que hacer, pero os vais a hartar de investigar, de publicar y de seguir estudiando. Y en el tema de marketing social, bueno, ahí tenéis algunas cositas que vais a encontrar. Con ello, terminaríamos este tema, que como veis no tiene ninguna complicación, que es el tema de ámbitos de intervención en el trabajo social, y la próxima semana lo que ya iríamos viendo pues sería la última parte de la asignatura, que será la del tema 8, ¿vale? Que vamos a ver instrumentos específicos de intervención de trabajo social. Veremos que es un informe social, una ficha social, veremos que es una escala, veremos un montón de cosas, ¿vale? Bueno, un saludo, espero que os vaya muy bien, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Voy a cortar la emisión y cerramos la grabación. Hasta luego.